Muy buenos días. Oiga, ¿cómo se le quedaron a ustedes o a usted el cuerpo cuando oyó que el presidente del gobierno llamaba maltratador, torpe y necio a Pablo Iglesias? Bueno, yo la verdad es que no me he sorprendido en absoluto de las filtraciones de esos WhatsApps. Yo creo que esto se enmarca en una guerra sucia mediática que en Podemos conocemos a la perfección. De hecho, lo hemos dicho claramente, si el Partido Socialista no hubiera mirado hacia otro lado en el momento en el que esto se lo hacían a Podemos y se filtraban conversaciones privadas de gente de Podemos y se utilizaban informes falsos para desprestigiar a gente de Podemos, creo que no estaríamos hoy así y no veríamos cómo se filtran conversaciones privadas del presidente del gobierno. Dicho eso, yo con lo que me quedo es con lo político, con el hecho de que el Partido Socialista lo que estaba intentando durante nuestra presencia en el gobierno era frenar las transformaciones, los cambios que Podemos estaba proponiendo, como esa protección contra los desahucios, y el presidente del gobierno en esas conversaciones parece más pues un representante de los rentistas que un presidente que trabaja para las familias más vulnerables de nuestro país. Así que honestamente no me ha sorprendido, me parece que es lo que vivimos cada día de esa legislatura en la que nosotros proponíamos medidas para proteger a la gente y el Partido Socialista se oponía. Por eso, por ejemplo, tardamos tanto en aprobar la ley de vivienda que permitía la regulación de precios del alquiler. ¿Y qué quiere que le diga? Pues estamos en el marco de una guerra sucia mediática que en Podemos conocemos pues muy bien. Bueno, más allá de cargar contra el mensajero, que eso lo hacen ustedes y lo suelen hacer de forma habitual, no entro, si está bien o mal. Pero lo que le quiero decir es, hombre, que el presidente del gobierno llame maltratador a Pablo Iglesias, ¿a usted no le cabrea? Si no es verdad. ¿Qué quiere que le diga? Yo no me he llevado pues nunca lo que cree usted que es verdad, si es verdad o no, claro. Es que maltratador es una palabra, desde luego, que yo creo que roza, ¿no?, la línea de torpe o de inepto. Bueno, yo creo que ante lo que estamos aquí es ante la filtración de unas conversaciones personales que me gustaría ver a mí si algunas de las personas que nos hacen estas preguntas se filtraran sus conversaciones personales y pasarían cualquier filtro, ¿no? Yo creo que lo fundamental de esa conversación, y por eso digo que yo nunca me he llevado a error con el Partido Socialista, es que al Partido Socialista nunca le gustó tener a Podemos en el gobierno. De hecho, lo dijo el propio presidente del gobierno muy poco antes de firmar el acuerdo de coalición con nosotros, que no dormiría tranquilo con Pablo Iglesias en el gobierno ni con Podemos en el gobierno. Eso se demostró durante los prácticamente 4 años que duró la legislatura. Nosotras empujábamos los cambios ambiciosos, que yo creo que además es lo que estaba esperando la gente de este país. Creo que la gente esperaba cambios feministas, leyes feministas, toda una nueva generación de derechos feministas, con la ley solo sí es sí, con la ley de derechos trans y LGTBI, con una nueva ley de vivienda que era la primera ley de vivienda desde de la democracia. Yo creo que proteger a la gente durante la pandemia de una crisis económica demostró que toda esa no hay alternativa de la austeridad no tenía fundamento, que se puede gestionar una crisis económica poniendo a la gente a cubierto y que eso no solo es lo más ético y lo más humano, sino que es lo mejor para la economía. Todavía seguimos viendo los rendimientos de esa protección en la pandemia. Por tanto, lo que vemos es lo que fue en la legislatura pasada. Me llama poderosamente la atención, de verdad. Podemos impulsa las transformaciones y el Partido Socialista se opone de manera resistente a esos cambios. No, le decía que me llama la atención, de verdad, que sean tan tibios ante una acusación de ese tipo. Pero bueno, paso a otro tema, porque ustedes, fíjense, estaban sentados en el Consejo de Ministros cuando se aprobó el rescate de Europa. Hoy sabemos que hay mensajes que, digamos, bueno, donde Sánchez dice directamente que hay que darle la vuelta a ese tema. ¿Ustedes vieron algo raro? ¿Vieron algún tipo de presión por parte del Ejecutivo para que se aprobase el rescate? ¿Le sorprendió el rescate? ¿Cómo lo vivió usted o ustedes que estaban en el Consejo de Ministros? Sí, yo creo que aquí nos va a llevar un buen tiempo desgranar o separar el grano de la paja. Nosotras hemos dicho con total claridad que nos preocupa enormemente todas las informaciones que se vienen conociendo en torno al ex número 2, José Luis Ábalos, y toda la trama que le rodea en materia de corrupción, y que desde nuestro punto de vista tiene que ver con que la corrupción ha sido parte del ADN del bipartidismo, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, que cuando gobiernan piensan demasiadas veces, algunos de
de sus altos cargos que las instituciones públicas son suyas, que el dinero público es suyo y que lo pueden utilizar de manera personal o a su antojo, ¿no? Esto, en el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, lo vemos de manera más evidente que en ningún otro caso, ¿no? Cómo utilizar las instituciones públicas para su beneficio personal, para beneficiar a su novio y para vivir en un piso pagado con dinero negro. Pero por tanto, cuando usted habla... yo creo que aquí Sí. lo que vemos es el ADN del bipartidismo. Claro, pero Sí. es muy gordo lo que usted está diciendo, porque Termino. Pablo Fernández, lo que decía ayer su portavoz, decía: yo no me creo que el señor presidente del gobierno no supiese los tejemenejes de Ábalos, es decir, más o menos les metía a los dos en el mismo paquete. ¿Usted cree también que el presidente del gobierno era consciente de los tejemenejes que hacía Ábalos? Bueno, a eso voy, que me parece que va a llevarnos un tiempo desgranar y separar el grano de la paja, porque es evidente. Bueno, a mí me parece que el presidente del gobierno no ha dado explicaciones suficientes sobre el caso Ábalos. Era su número 2, como se ve además en estas filtraciones de WhatsApps en las que ellos departían de absolutamente todos los temas. Era una de sus personas de máxima confianza y nunca se ha explicado muy bien por qué se le cesa en julio del año 2021. Y el presidente del gobierno tiene que dar explicaciones sobre eso. Yo he dicho más, que creo que el Partido Socialista tiene que responder de sus corruptos y que tiene que devolver hasta el último euro que se robaron y que se llevaron, cuando se demuestre que efectivamente se llevaron ese dinero. Otra cosa es que en el marco de este caso de corrupción, que yo creo que tiene indicios más que razonables y sobre los que el presidente del gobierno, insisto, creo que no ha dado las explicaciones suficientes, me parece que en ese saco lo que hace la derecha mediática, política y judicial es meter todo en el mismo saco y añadir informaciones a un caso que no tienen ese grado de fundamento. Bueno, pues veremos a ver Me parece que haríamos cómo... mal en meter todo en el mismo saco. Y Veremos precisamente a por ver. eso, bueno, pues nosotros hemos denunciado también esa guerra sucia que se hizo contra Podemos en tantísimas ocasiones, Sí. con el informe PISA, con el informe Granadinas, con todo el desprestigio a nuestros representantes públicos, y que ahora vive el Partido Socialista por no haberlo parado en el momento en que podían hacerlo, por ejemplo, con esa renovación del Consejo General del Poder Judicial, que tenían la oportunidad de empezar una renovación a fondo de la justicia y se la entregaron a la derecha Pues ahí más reaccionaria. queda el mensaje de Yone Belarra, que tiene que entrar al Congreso, y yo me tengo que ir porque hoy declara el delegado del Gobierno de Madrid. Señora Belarra, gracias, muy amable como siempre, gracias. Muy buenos días.